Bienvenidos todos los que nos están visitando, si hay visitantes. Estamos en Apocalipsis, capítulo 6 esta mañana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar viendo todo el capítulo. Así que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a dar lectura y vamos a entrar de lleno al estudio esta mañana. ¿Vienen listos, hermanos? Amén. Es hora de comer pan del cielo, nuestro alimento espiritual, para poder conocer a nuestro Dios mejor. Porque nunca, mientras estemos aquí, vamos a acabar de conocerlo, hermano. Dice así Apocalipsis capítulo 6. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Y cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, el salario de un día, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades, legión de los muertos, lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se le dijo que descansaron un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el 6.º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que podemos estudiarla. Tenemos esta libertad, y gracias por este lugar con que nos has bendecido para poder cómodamente estudiar tu palabra, Señor. Y no lo tomamos a la ligera. Sabemos que no es el caso en muchas partes del mundo, y sabemos que este es un privilegio y una bendición. Y pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo y que están teniendo que reunirse escondidas, Señor, y para que no sean atacados, no sean maltratados y sufran violencia, y aún encarcelados y matados, Dios. Es una realidad, y no queremos olvidarnos de ellos. Oramos a favor de ellos esta mañana y pedimos por nosotros hoy que este pasaje que acabamos de leer, que es un pasaje sobrio, Señor, donde leemos destrucción, vemos muerte,
caos, destrucción masiva, Dios. Y Padre, pido que que este pasaje provoque en nosotros el propósito por cual tú nos lo dejaste, Señor. El propósito por cual tú nos lo revelaste, que provoque en nosotros eso que tú quieres, Señor. Que no sean nomás palabras que leemos. Bendice este tiempo, te pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, vamos a repasar un poco de lo que ya hemos visto para poder entrar en el capítulo 6. Sé que algunos no han estado aquí durante toda la serie y pues Juan está en la isla de Patmos, está allí como prisionero por causa del Evangelio, por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ya está muy anciano el apóstol Juan, y estando él en esta isla de Patmos, él recibe esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y él le da un mandato de escribir las cosas que él ve, y lo primero que él ve en el capítulo 1 es a Cristo glorificado, y Juan escribe estas cosas. Y luego se le dice que escriba las cosas que son, y Juan escribe las cosas que son, que tienen que ver con la era de la iglesia, y eso lo vimos en el capítulo 2 y 3. Y en el capítulo 4 vimos que Juan es llevado al cielo en el Espíritu, y Jesús le da el mandato de escribir las cosas que deben de suceder después de la era de la iglesia. Entonces estamos viendo que desde el capítulo 4 en adelante todo esto tiene que ver con el futuro, cosas que aún no han pasado todavía. Y en el capítulo 4 y 5 a Juan se le permite ver el escenario de todo lo que está pasando en el cielo antes de que la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. Antes de que empieza esto que la Biblia llama la gran tribulación. Ahora, estando Juan en el cielo, él vio a Dios el Padre sentado en su trono. Y él vio a 24 ancianos vestidos de blanco con coronas en sus cabezas, sentados en 24 tronos alrededor del trono de Dios. Y vimos que estos 24 ancianos le presentan a la iglesia. Creemos que cuando esto ya está sucediendo, ya sucedió el rapto y la iglesia está delante del trono de Dios, y estos 24 ancianos los representan a la iglesia. Y vimos que Juan vio a 4 seres vivientes que son ángeles de un alto rango, lo más probable que son querubines, y que uno tenía una cara de león, otro una cara de becerro, otro una cara de hombre y otro una cara de águila. Y Juan ve a estos seres vivientes que están rindiendo adoración a Dios, reconociendo su santidad y reconociendo su poder. Y luego nos dice Juan que él vio a que los 24 ancianos también se unen a la adoración, y ellos se postran y empiezan a echar sus coronas delante del trono, reconociendo la dignidad de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y luego vimos en el capítulo 5, el domingo pasado, que Juan ve un rollo con 7 sellos en la mano derecha de Dios el Padre, del que está sentado en el trono. Y vimos que este rollo representa como el testamento de Dios, la última voluntad de Dios el Padre para el mundo, para Israel y para su iglesia. Y vimos que también representa que es un título de todo el mundo. Y Juan vio un ángel poderoso retar a todo el universo, haciendo una pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y vimos que no había nadie, absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan empezó a llorar, se puso muy triste, pero de repente uno de los ancianos se le acerca y le dice: no llores, Juan, sí hay alguien que es digno. Y vimos que el que es digno es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, porque él es el vencedor, él fue el que venció. Y luego vimos que en vez de ver un león, Juan ve a un cordero inmolado de pie en medio del trono. Y vimos que el cordero toma el rollo de la mano de Dios el Padre, y de repente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos empiezan a adorar al cordero, reconociendo su dignidad para abrir el rollo y desatar sus sellos. Y cantan la canción: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste y le dimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua
pueblo y nación. Y después vimos que millones de ángeles y toda la creación se unen a la adoración y todos adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Y vimos que la adoración en el cielo es la preparación para la ira de Dios que se va a desatar sobre la tierra en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Entonces, toda la destrucción que vamos a ver de aquí en adelante es el santo, justo juicio de Dios sobre el mundo que rechazó la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí cuando todo esto pase. Creemos fielmente que la iglesia va a ser llevada al cielo. Hay demasiado textos dentro de la palabra de Dios que nos muestran esto. Y ya hemos hablado, hay otros hermanos en Cristo que tienen opiniones diferentes, pero la verdad, cualquier postura que tú tengas sobre el rapto antes de la tribulación, en medio de la tribulación o al final de la tribulación, no afecta nuestra salvación, no es algo por cual nosotros nos vamos a estar peleando, pero nosotros sí creemos fielmente que va a ser antes de la gran tribulación. La iglesia va a ser llevada y luego todo esto va a empezar. Entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante, esto es lo que el mundo merece. No es demasiado fuerte, no es demasiado severo. Esto es lo que el mundo merece. Es más, es lo que cada uno de nosotros merecemos. Y la única razón por cual nosotros no vamos a escapar todas estas cosas, el castigo final y el infierno, es porque nosotros nos hemos refugiado en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la única razón. Porque nosotros también somos merecedores de esto. No somos merecedores de la gracia de Dios. Ahora, escuchamos esto y podríamos preguntar, por nuestras mentes pueden cruzar, bueno, si todo esto va a suceder cuando nosotros ya no estemos aquí, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué estudiar todo esto? ¿Qué propósito tiene? Bueno, Pablo nos da una muy buena respuesta en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Él nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay nada aquí que no sea de provecho para nosotros, hermanos. Toda la palabra de Dios es de provecho para nosotros y tiene un propósito para nuestras vidas. Sí, aún Apocalipsis capítulo 6. Ya les he dicho en la introducción, al empezar este estudio, que el libro de Apocalipsis tiene el propósito de animar y consolar a la iglesia. Pues la iglesia en el tiempo de Juan estaba sufriendo persecución. Entonces la revelación de todas estas cosas del futuro es para recordarnos que Dios está en control. Amén. Todo esto es para dejarnos saber que viene el día cuando Dios va a acabar con toda la maldad, con todo el sufrimiento. Viene ese día, hermanos, cuando Él va a vengar toda injusticia, todo maltrato y todas las muertes de sus santos. Y que al final la victoria es de Él. Amén. Y sabemos que su victoria es nuestra victoria. Y estas verdades son para animarnos. En esos momentos difíciles, en esos tiempos oscuros de nuestras vidas que todos pasamos. Es para animarnos a continuar, a no tirar la toalla, a perseverar hasta el fin. Ahora, leemos todo esto y para algunos les da miedo. Algunos cristianos tristemente les provoca miedo esto. El libro de Apocalipsis no es para provocar miedo en nosotros, no es para espantarnos, hermanos. No es para llenarte a ti y a mí de temor. Ese no es el propósito. Pero sí nos debería de espantar y llenarnos de temor por los demás. Estas verdades deberían de llenarnos de pasión para orar y predicar el evangelio a los perdidos, hermanos.
Debería de provocar en nosotros en tomar más en serio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. De dejarle saber a la gente que no cree, a la gente que no conoce del Señor, que hay una manera para escapar de estas cosas. Que hay un nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces estas verdades deberían de despertar en nosotros una preocupación por los perdidos, empezando con nuestras familias, amén, con nuestros amigos, con las personas con que trabajas, las personas con que estudias, si estás estudiando, por todas las personas, por todas esas personas que ni conocemos. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios, viene la ira del Cordero, y nada ni nadie lo puede detener. Y el único que puede salvar es el mismo que va a juzgar. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Apocalipsis tiene el propósito para revelar a nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos vamos a perder y no nos vamos a enfocarnos. Vamos a estudiar en los pasajes, pero el enfoque no es el anticristo, el enfoque no es tanto todo este desastre, sino es la revelación de nuestro Señor Jesucristo como juez digno de derramar su ira sobre este mundo, porque lo has rechazado. Has rechazado la única manera para salvación. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 6. Ahora, estos 6 sellos que Jesús abre son como el bosquejo de los 7 años de la gran tribulación. Estos 6 sellos como que resumen esos 7 años de la gran tribulación, y tienen una secuencia, un orden cronológico. Es como un resumen, y cada vez que abre un sello nos está mostrando una parte de cómo se van a desenvolver las cosas en los 7 años de la gran tribulación. Y del capítulo 7 al 19, allí vemos ya detallado, de una manera más detallada, eventos y cosas que van a estar pasando dentro de estos 6 sellos que vamos a estudiar hoy. Y ya del capítulo 7 en adelante no sigue como un orden cronológico. Juan, vas a ver una visión donde se adelanta al tiempo de la gran tribulación, luego se regresa atrás del tiempo de la gran tribulación. Entonces, después del séptimo sello, se van a desatar las 7 trompetas. Y la última trompeta va a desatar las 7 copas de la ira de Dios. Y las 7 trompetas y las 7 copas están dentro de los 7 sellos. No es como que son 6 sellos, 7 trompetas y 6 copas, una tras la otra. Si los confundí, perdónenme, pero estoy queriendo para que podamos entender el libro de Apocalipsis. Entonces, Jesús está en el cielo con el rollo en la mano, y Él va a empezar a desatar los primeros 6 sellos. Y son un bosquejo, un resumen del orden de los 7 años de la gran tribulación. ¿Ok? Así que no vamos a profundizar mucho en los sellos, porque lo vamos a ver todo con más detalle en el resto de los capítulos de Apocalipsis. Y vamos a ver muchas cosas, hermano. ¿Ok? Ahora, antes de empezar en los primeros 2 versos del capítulo 6, quiero pedirte que abras tu Biblia, que mantengas tu lugar en Apocalipsis 6 y vayas a Mateo 24, ¿ok? Porque allí en Mateo 24, Jesús también habla de los últimos tiempos. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, allí en Mateo 24, verso 3. Él les acaba de decir que el templo va a ser destruido y que van a pasar muchas cosas. Y en el verso 3, los discípulos le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y vamos a ver que la respuesta de nuestro Señor Jesús, que es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, sigue el mismo, es paralelo al capítulo 6 de Apocalipsis.
describe con mucho más detalle ciertas cosas, pero viene siguiendo el mismo orden que tiene el capítulo 6. Entonces mantengan sus lugares, vamos a ir del capítulo 6 a Mateo 24, ¿ok? Durante el estudio. Ok, entonces, ¿listos? Ok, vamos a empezar. Verso 1 al 2. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Entonces ahí está Jesús, abre el primer sello, y cuando él abre este sello, uno de los 4 seres vivientes está involucrado en estos juicios, y él va y él llama a este jinete, este jinete montado en un caballo blanco, y esto es lo que ve Juan. Entonces el ser viviente está llamando a estos jinetes y está dándole el lugar para que estas cosas sucedan. En el verso 2 dice, miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Entonces el primer sello da lugar a un jinete montado en un caballo blanco. Y la pregunta es, ¿quién es este jinete? Bueno, hay algunos estudiosos, no son muchos, pero sí hay algunos que creen que es nuestro Señor Jesucristo. Y la mayoría son más los estudiosos que no creen eso y desechan eso. Y yo estoy del lado de los que se oponen a esa interpretación. No es nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Este jinete es el anticristo. Es el engañador. Es el hijo de perdición. Es Satanás encarnado. Y la gran tribulación va a iniciar con la llegada del anticristo. Este hombre va a reinar, va a reunir a todas las naciones y va a conquistar políticamente. El hecho que tiene un arco sin flechas nos dice que va a conquistar las naciones de una manera pacífica. Y va a tener las respuestas para todos los problemas del mundo. Y va a engañar a las naciones, va a engañar a Israel y va a promover una falsa paz temporal. Es más, él va a hacer la paz con Israel y todas las naciones árabes que están a su alrededor, que la están queriendo destruir en este momento. Y hay muchos pasajes que hablan sobre el anticristo. Y podemos hacer todo un estudio sobre él, pero ese no es el caso esta mañana. Solamente vamos a ver algunas cosas. Entonces lo que voy a decir sobre él lo vamos a respaldar con pasajes bíblicos. Y muchos tienen muchas opiniones y se ha dicho que Obama era el anticristo, algunos dicen que Trump es el anticristo. No nos vamos a meter en nada de eso. Yo no sé quién es el anticristo, ¿ok? Y tú tampoco, así que pero sí habla de él la palabra de Dios. En Daniel, el profeta Daniel habla mucho sobre él. En Daniel 9:27 va a estar el verso aquí. Dice sobre él, él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre él, ala de abominación, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre él desolador. Ahora, esta semana, estos 7 días representan los 7 años de la gran tribulación. Entonces, él va a lograr que Israel pueda construir el templo. Va a haber un tercer templo a un lado de donde está el mezquite de los musulmanes hoy en día. Y se va a construir este templo. Se está preparando para esto. Y él va a lograr que se haga esto. Hoy en este momento esto es imposible. Jamás dejarían los musulmanes que se construya este templo allí. Pero él va a hablar, él va a convencer y él va a engañar a muchos. Y los judíos van a estar allí en el templo, van a estar haciendo sacrificios. Van a volver a hacer sacrificios los judíos y van a estar llevando sus ofrendas, pero a la mitad de los 7 años él va a ponerle un fin a los sacrificios. Y él va a cometer la abominación desoladora. Él va a entrar en el templo y él se va a declarar a sí mismo Dios y va a declarar y va a demandar que todo el mundo le rinda adoración a él. Los judíos se van a oponer y va a empezar una fuerte persecución contra los judíos.
Ahora en Daniel 11:36, Daniel nos dice sobre este hombre, el rey, hablando de el anticristo, hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Va a ser un hombre muy arrogante, sus verdaderos colores van a salir, su verdadera actitud de maldad. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Ahora el apóstol Pablo también nos habla de este hombre y dice lo siguiente sobre él en 2 Tesalonicenses 2, versos 2 al 4. Les dice a ellos que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces el primer juicio que va a venir sobre este mundo, el juicio del Cordero, es que Él va a permitir que se le dé toda autoridad a este hombre. Dice que se le da una corona. Él va a permitir que Él conquiste políticamente y que Él tome control. Le va a dejar el lugar, le va a dejar que el mundo lo mire y lo reciba como este conquistador, como el Mesías del mundo, como la respuesta al mundo. Entonces Él va a permitir que engañe al mundo. Y sabemos que Satanás es el padre de mentiras, el engañador. Y él se viste como ángel de luz. Y él trata de imitar a Jesús. Viene en caballo blanco, con un arco, una corona y conquistando. Y en Apocalipsis capítulo 19, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo viene nuestro Señor Jesús? ¿Montado en qué? Un caballo blanco. Pero Él no tiene un arco, un arquito. Él viene con una espada grande. Y Él no tiene una coronita. Él tiene muchas coronas con muchos diademas. Y Él es el que reparte coronas. Y Él no va a conquistar políticamente o con paz. Él viene a traer destrucción. Entonces, este es el engañador. Él está queriendo imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú vas a Mateo 24, lo primero que le dice nuestro Señor Jesús a la respuesta de los discípulos es esto. En el verso 4 les dice, Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Verso 3 y 4 nos dice, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y le dio una gran espada. Ahora, el segundo sello le da lugar a un jinete montado sobre un caballo rojo. Es como un color, en la Reina Valera 60, que bermejo, es como el color rojo de sangre. Y este sello desata un tiempo de guerra. Y muy probable va a ser la tercera guerra mundial. Y la paz del anticristo solo va a ser temporal. Después se va a desatar guerra y mucha muerte. Y Pablo en 2 Tesalonicenses dice sobre esto que cuando estén diciendo paz y seguridad, cuando esta falsa paz que va a traer el anticristo, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces este jinete se nos dice que va a quitar la paz de la tierra. Piensen en eso por un momento. Digo, ahorita nosotros disfrutamos de una medida de paz. ¿Amén? Disfrutamos de paz. En el mundo hay una medida de paz. Sí, a pesar de que hay guerras, hay violencia, hay asesinatos todos los días. Pero aún así disfrutamos de una medida de paz. Pero en aquel tiempo se nos dice que la paz va a ser removida.
Entonces imagínense un mundo con nada de paz, en ninguna parte. El mundo va a arrasar con violencia y con muerte, y dice que la gente se van a estar matando los unos a los otros. Y eso es lo que va a experimentar todos aquellos en aquel tiempo que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora se dice aquí que a este jinete se le da una gran espada, y esto nos habla de guerra. Y va a provocar que nación se levante contra nación, y muchos van a morir. Va a haber muerte como jamás se ha visto. Y eso es interesante, porque sabemos que ha habido guerras a lo largo de la historia. La Primera, Segunda Guerra Mundial, donde se murieron más personas que cualquier otra guerras en toda la historia. Y hoy hay conflictos alrededor del mundo, donde mueren cientos de miles de personas cada año. Pero cuando empiece la gran tribulación, este tiempo de la tribulación, va a haber guerra como nunca jamás se ha visto en toda la historia de la humanidad. Va a ser un tiempo espantoso, hermanos. En el verso 5 y 6 se nos dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, el salario de un día, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Ahora sabemos que cuando hay guerra, lo que sigue es la escasez de alimentos. Y recuerden, esto va a ser mundial. Entonces, cuando hay escasez de alimentos, los precios de los alimentos suben, y hay hambrunas. Y sabemos que hoy hay escasez de comida en muchas partes del mundo. Y esto es algo que nosotros, la verdad, no conocemos. Creo que hay algunos aquí que podemos decir: no, yo conozco lo que es tener hambre. Pero la verdad, ninguno de nosotros nos estamos muriendo de hambre. Amén. Tenemos esa dicha y damos gracias a Dios por eso. Eso es algo que la verdad no conocemos aquí. Pero sin embargo, hoy hay 850 millones de personas en el mundo que están malnutridas. En África y en otros países, cientos de miles de personas se están muriendo de hambre. Y no porque no haya comida, sino por la injusticia del hombre. Pero esta hambruna de la que está hablando aquí, que desata el tercer sello, va a ser mundial, y va a ser una hambre como nunca se ha visto en toda la historia del mundo. Aquí se nos dice que el litro de trigo es lo que se necesita para que una persona pueda comer el alimento de una persona por día. Y la gente va a tener que trabajar un día para poderse alimentar. Estamos hablando de, viéndolo aquí nosotros, es como, ¿cuánto se comen fácil un medio kilo de tortilla al día? Más o menos, ¿no? Pues estamos hablando que un medio kilo de tortilla en aquel tiempo te va a costar como 250 pesos. O vas a poder comprar 3 litros de cebada, que es un grano más corriente. Pero van a haber opciones aún en aquel tiempo, pero va a haber mucha escasez de comida. Y por alguna razón se nos dice: no se va a dañar el aceite ni el vino. Y estuve viendo algunos comentarios sobre esto. Yo la verdad no entendí, pero algunos creen que esto quiere decir que mientras la mayoría se están muriendo de hambre, en aquel tiempo aún van a haber algunos que sí van a tener dinero y sí van a poder disfrutar de aceite y de vino y de estas cosas. O sea, vivimos en un mundo injusto, y durante ese tiempo también va a haber injusticia, al parecer. Entonces, versos 7 y 8, el cuarto sello se nos dice: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades, legión de los muertos, lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencias y con las fieras de la tierra. Ahora, el cuarto sello le da lugar a un caballo amarillento, pero en realidad es un caballo como verde pálido. La palabra en griego amarillento es la palabra de donde viene la palabra cloro. Entonces ese es el color del cual está hablando aquí.
Y ¿quién lo viene montando? Dice que la muerte. ¿Y quién lo seguía? El Hades, esa región de los muertos. Ahora sabemos que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, nos dice en Apocalipsis capítulo 1. Y al final de Apocalipsis se nos dice que la muerte y el Hades van a ser echados al lago del fuego. Y sabemos que la muerte mata el cuerpo, obvio, ¿verdad? Y el Hades reclama el alma de los muertos. Entonces este jinete va a llegar matando y el Hades va a venir detrás de él recogiendo todas estas almas. Entonces el único propósito de este jinete es matar. Viene a traer muerte sobre el mundo. Se le dio autoridad para matar una cuarta parte de la gente. Entonces vemos que llega el anticristo, luego la paz es quitada de la tierra, luego hay guerra mundial, luego hay hambre como nunca se ha visto en toda la historia del mundo, y ahora va a morir una cuarta parte de toda la población. Hoy se cree que hay más o menos como 8 billones de personas en el mundo. 8 billones. Si esto sucediera hoy, estamos hablando de que morirían 2 billones de personas. Este jinete va a matar con espada, más guerra, con hambre, o sea, más hambre, con pestilencias, con enfermedades, y dice, y con las fieras de la tierra. Mira, hoy hay enfermedades feas, como el SIDA, cáncer. Hay una enfermedad en África que creo que es conocida como el ébola. La gente muere de una manera cruel. Pero en ese tiempo van a haber más enfermedades horrendas, o sea, todo va a escalar, todo va a aumentar. Ahora, aquí dice que las fieras de la tierra, y es posible que esté hablando que tal vez, no sé, que los leones y todos los animales no se van a empezar a atacar a la gente, pero creo que se refiere más a otra cosa. Es interesante que la palabra fieras aquí en el griego significa animal pequeño, o como rata o ratón. Entonces es posible que las ratas sean la causa de muchas de estas muertes, y esto no es nada nuevo. La historia nos habla de cómo las ratas fueron parte de mucha muerte en Europa. Ahora, yo no sé ustedes, creo que todos tenemos un animalito allí que nos saca de onda, ¿no? Que nos espanta. Para algunos es la araña, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos les los saca de onda las arañas? A mí no, yo las piso como si nada. Digo, no me espantan, no me dan miedo. Conocí una muchacha que cuando estábamos allí en Casa Hogar Bienvenidos, se llamaba, ya se me olvidó su nombre, pero era una interna allí, estaba sirviendo, y un día bajó de las escaleras y toda espantada, casi amarilla, y diciéndome, ven, algo está pasando en su cuarto, y yo no sabía qué estaba pasando, y ya voy corriendo para allá, y era una arañita que estaba así en la esquina. Dije, no, pero eso es lo que provocaba en ella. Para algunos es las víboras, ¿no? Y para mí, hermanos, son las ratas. ¡Oh! Cuando les ponemos trampas, bueno, en donde estamos ahorita no hemos tenido que poner, pero en la última casa donde estamos, tuvimos que poner trampas en el pegamento. Y cuando las atrapábamos, mi esposa me decía, yo le decía a mi esposa, tú sácalo, por favor, yo no puedo, me dan para mí. Y algo de información sobre las ratas, no los quiero dar más asco todavía, pero esto es algo medio interesante sobre las ratas. Se dice que si aquí en la Vicente Guerrero se eliminara 90% de todas las ratas, aquí o en cualquier otro lugar, que se eliminara el 90% de las ratas, es curioso, se reproducen bien rápido. Dicen que en un año ese 90% se vuelve a reproducir. Dicen que cargan más de 35 enfermedades las ratas. Fueron responsables de matar una tercera parte de toda la población de Europa.
Dicen que creen que se murieron como 2 millones de personas en el espacio de 4 años, del año 1347 al año 1351. Entonces lo que vemos en el cuarto sello es como la amplificación, es como que incrementa a una escala mucho más grande de lo que vemos en los sellos 2 y 3. Y eso es lo que vemos aquí, y vemos que nuestro Señor Jesús hace un resumen y sigue siguiendo el mismo orden del sello 2, 3 y 4 en Mateo 24, 6 al 8. Y ahí se nos dice: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y diferentes lugares, y habrá hambre y terremotos. Él añade terremotos. Y luego dice en el verso 8, pero todo esto es solo ¿qué? El comienzo de dolores. Entonces vemos que el primer sello nos presenta al engañador. El segundo sello nos presenta guerra. El tercer sello nos presenta hambre y escasez. El cuarto sello nos presenta devastación. Y estos son solo los primeros 3 años de la gran tribulación. Y puedes preguntar, ¿se pueden poner peor las cosas? Y la respuesta, hermanos, es sí. Como ni se imaginan, hermanos. Y todo esto es apenas el principio de dolores. Y ya estamos viendo señales de todo esto. Amén. Ya estamos viendo que hay engañadores. Estamos viendo que sí hay guerra y hay rumores de guerra. Entonces, y esto solamente nos dice que nos estamos acercando mucho más a este tiempo. Estamos más cerca que nunca. El rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento. Cuando empiece la gran tribulación, todo lo que vemos va a aumentar, se va a amplificar a una escala que el mundo jamás ha visto. Y todos los que van a sufrir todas estas cosas van a estar allí porque decidieron estar allí. Porque decidieron rechazar a Dios. Porque decidieron ignorar a Cristo y su mensaje de salvación. Dios es un Dios santo y justo, hermanos. Amén. Él es santo y justo. Y sus juicios vienen porque vienen. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Por eso Él dice en Génesis 6:3, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Y Él dijo eso antes de que mandó el diluvio para destruir al mundo. Pero vamos a ver que aún así, que en medio de todo este engaño, en medio de toda esta muerte, de toda esta hambre, de toda esta devastación, muchos sí se van a arrepentir. Gloria a Dios. Muchos van a creer en Jesús, van a ser salvos, van a ser odiados y perseguidos. Si hoy hay persecución contra los cristianos, en aquel tiempo, para los que vienen a la fe, la persecución va a ser mucho más fuerte sobre ellos. Y muchos van a morir por causa de la palabra de Dios y su buen testimonio en ese tiempo. Es en Mateo 24, 9 al 14. Allí Jesús nos da un resumen del resto de la gran tribulación, un pequeño resumen. Después de estos 4 sellos, Él dice lo siguiente en Mateo 24, verso 9 en adelante. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí nuestro Señor Jesús da un pequeño resumen del resto de la gran tribulación. Y se nos dice que el evangelio va a ser predicado
en todo el mundo en aquel tiempo. Y van a haber 144,000 judíos, hombres que van a estar predicando el evangelio en aquel tiempo. También van a haber 2 testigos. Y también va a haber un ángel al final que va a proclamar el evangelio volando en el cielo a todas las naciones, a todo el mundo. Y muchos van a creer, pero muchos van a morir por su fe. Y eso es lo que vemos en el 5º sello. En el verso 9 se nos dice: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Entonces el 5º sello son las oraciones de las almas que están debajo del altar, de todos aquellos que mueren en la primera mitad de la gran tribulación. Y esta es su oración a Dios. En el verso 10, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Su oración es una oración de venganza, de retribución. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de venganza. Amén. Así es como se presenta a Dios. Él mismo dice en Deuteronomio 32:35: mía es la venganza y la retribución. En Miqueas 5:15 él dice: y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. En Isaías, el profeta Isaías, en capítulo 59, versos 17 al 18, nos describe de esta manera: como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto, conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Y en los salmos vemos muchas oraciones de los salmistas que están clamando por venganza y retribución sobre sus enemigos y todos los malvados. Solo para ver uno, por ejemplo, Salmo 94, del verso 1 al 13, nos dice que el salmista: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Muy similar a la oración que están haciendo aquí las almas que están debajo del altar. En Salmo 79:10 se nos dice: sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Dios es un Dios de venganza. Y yo sé que hay muchos que no les gusta esa imagen de Dios, pero así es como Él se presenta. Y saben, hermanos, la venganza de Dios, en la venganza de Dios, ahí se manifiesta la gloria, la justicia y la santidad de Dios. Pero la venganza es de Él. Amén. ¿Uno? La venganza es de Él, hermanos. ¿Verdad? No es tuya, no es mía. Y ese es el problema que a veces muchos de nosotros tenemos. Muchas veces nosotros queremos ser los vengadores, ¿no? Y luego más cuando ves esas películas de los Avengers, ¿no? De los vengadores. Muchas veces nosotros somos tentados a querernos vengar. Muchas veces somos tentados a pagar mal con mal. Y tenemos una actitud incorrecta hacia los que nos hacen daño o con esas personas que no piensan igual que nosotros. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Muchas veces podemos tener una actitud muy pésima. Pero hay otro lado de la moneda. El Proverbios 25:21 nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua. Romanos, Pablo nos dice algo muy similar. Romanos 12:19-20, él nos dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira ¿de qué? De Dios. Porque escrito está:
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego aquí está en el verso 20. Después de esto, en el verso 20, ¿qué nos dice? Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué? Dale de beber. Viene el día de la venganza, hermanos. Viene el día cuando toda injusticia, todo maltrato, todo homicidio contra sus santos va a ser vengado. Amén. La venganza no es tuya, no es mía. Dios se va a encargar de eso. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tratar con una mala actitud aquellos que nos hacen mal. No vamos a estar allí peleando contra ellos. Tú y yo debemos demostrar amor y compasión hacia ellos. Amén. Y yo sé que eso es difícil. Es fácil pararme aquí detrás del púlpito y decirles esto. Pero no es imposible, sí es posible, hermanos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y sí podemos hacer esto. Sí podemos amar a nuestros enemigos, hermanos. Sí podemos pagar bien por mal. Tú y yo no debemos de pelear. Y saben, muchos cristianos a lo largo de la historia y hasta el día de hoy están siendo asesinados por su fe. Hay muchos cristianos que están viendo a sus hijos, a sus esposas, siendo asesinados delante de ellos por no retractarse de su fe, por su amor por Cristo Jesús. Y vemos que ellos no se defienden, ellos no contraatacan a sus perseguidores. ¿Por qué? Porque saben, porque han entendido que la venganza es del Señor. Y nosotros no sabemos nada de esto. Nosotros no conocemos la persecución. Nosotros no sabemos lo que es ser odiado y maltratado. No hemos sufrido violencia o muerte, como muchos de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo están sufriendo hasta el día de hoy. Esta es una realidad. Está pasando, pasa. Sí, algunos de nosotros tal vez se burlan de nosotros por ser cristianos, o nos miran como los raros. Y con eso algunos de nosotros ya estamos queriendo pelear y defendernos. Queremos vengarnos. Y más representamos a nuestro Señor Jesús, porque se nos olvida que la venganza es de Él, de que Él se va a encargar. A nosotros nos toca amar y tener compasión por nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es la realidad. Eso es lo que es ser cristiano, hermano. Y muchos de los que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación van a ser asesinados por su fe. No se van a levantar en armas, no se van a defender, no van a pelear, porque ellos creen que el Señor es el vengador. Y aquí ahora ellos están clamando: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y su pregunta no es, ¿los vas a juzgar? Eso no es lo que están preguntando. Ellos están preguntando: ¿cuándo los vas a juzgar? O sea, no están dudando de que lo va a hacer. Su pregunta es: ¿cuándo lo vas a hacer? Y la respuesta está en el verso 11. Dice: y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué les dice? Espérate poquito más. Espera poquito más. Ustedes descansen, porque todavía falta que mueran muchos más, igual que ustedes. Y en el capítulo 7 es lo que vamos a estar viendo allí. Juan va a ver a una gran multitud delante del trono de todos los que mueren por su fe durante la gran tribulación. Ahora el sexto sello, verso 12 al 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda.
y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudido por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces, este sexto sello describe como los eventos que van a preceder antes del final de la gran tribulación. Y este sexto sello da lugar a los desastres naturales. El mundo va a ser sacudido por un gran terremoto y toda la naturaleza va a ser afectada. El sol, la luna, las estrellas, el cielo, las montañas y las islas. Y va a ser un tiempo espantoso como nunca se ha visto jamás. No sé, me quedé, al estar leyendo esto una y otra vez, me quedé imaginarme esto en mi mente. Imaginarme que la luna se pone como sangre, y que el sol se pone negro, y que el cielo se enrolla como un pergamino, y hasta allí llegué. Ya dije, no, ya. El escenario que se escribe aquí va a ser que hasta el más valiente tiemble de miedo. ¿Cuántos valientes hay aquí? La persona más valiente que tú conoces, si está en ese tiempo, se va a llenar de temor, se le va a quitar lo valiente. Y después de todos estos desastres naturales, va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, en el cielo están clamando al Señor por venganza, y en la tierra se está clamando a las piedras. En la tierra todos los rebeldes, los reyes, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, los siervos y el libre, desde los más grandes hasta el más pequeño, todos van a ver a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que en su segunda venida todo ojo lo verá. Y todos estos rebeldes van a clamar a las piedras. En vez de arrepentirse y clamar por misericordia, ellos van a orar a las piedras y les van a decir: escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pues la ira del Cordero no respeta ningún rango, ninguna posición. La ira del Cordero es justa, es completa, y a todos va a ser por igual. Todo hombre y mujer que no se rinde al amor de Dios para que lo cambie la gracia de Dios, no puede escapar la ira de Dios. Y en Mateo 24, 15 al 26, nuestro Señor Jesús habla de muchas cosas que van a estar pasando durante la gran tribulación. Él aquí menciona la dominación que va a pasar durante la mitad de la gran tribulación por el anticristo, y va a hablar sobre la persecución de los judíos, y va a hablar sobre todas estas cosas, pero termina de la misma manera como el sexto sello que vimos. Allí se nos dice en el verso 27 en adelante al 30, muy similar al sexto sello, donde se nos dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol, ¿qué? Se oscurecerá. La luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Y qué? Y verán
al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Muy similar. Está hablando de las mismas cosas. Entonces, estos 6 sellos son un bosquejo, un resumen de los 7 años de la gran tribulación. Y lo vamos a ver de una manera más gráfica, mucho más detallosa en los capítulos 7 al 19. Y vamos a aprender muchas cosas, pero nuestro enfoque está en Jesucristo. Él es el enfoque. Y esto es lo que le espera a un mundo que rechaza a Cristo, hermanos. El Señor está siendo muy paciente. No han pasado estas cosas porque dice Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios. Pero viene el día cuando el mundo va a recibir su merecido. Es inevitable. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué debería de todo esto provocar en nosotros, los cristianos? Pues creo que una de las cosas que debería de provocar en nosotros, para empezar, es agradecimiento, adoración y alabanza. Porque tú y yo no vamos a estar aquí. Tú y yo no vamos a ver la ira de Dios. Amén. Y como dice Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, al leer estos pasajes, lo primero que debería de provocar en nosotros es agradecimiento, adoración y alabanza. Porque lo que vemos aquí es mucha condenación. Y tú y yo no vamos a verlo. Y como ya vimos en el capítulo 4 y 5, mientras todo esto está sucediendo, nosotros vamos a estar en el cielo adorando y reconociendo la dignidad de Dios el Padre y la dignidad de Dios el Hijo. Tú y yo no vamos a estar allí. Y saben, esas son las únicas 2 opciones que hay. O vas a estar en el cielo adorando, o vas a estar en la tierra lamentándote. No hay más. Es una o es la otra. Y por eso, si tú no eres cristiano, si tú estás aquí y tú no tienes una relación con Cristo, si tú no has abrazado la fe, si tú no has abrazado la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, que pagó el precio de tus pecados para salvarte de esta ira, hoy es el día. Hoy tú puedes venir al arrepentimiento, tú hoy lo puedes abrazar por fe. Porque Él promete salvar, Él promete perdonar, Él promete recibirte como hijo, Él promete lavarte de todos tus pecados. Hoy tu destino puede cambiar. Porque para eso vino la primera vez. Para proveer un escape, una salida de la condenación. Él pagó el precio, Él se entregó. Él te amó al morir en la cruz del Calvario para traer salvación. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y si estás aquí, ¿qué esperas? No se trata de lo que tú tienes que hacer. Él no te pide que que te limpies a ti mismo. Él no te pide a ti que tú tienes que hacer algo porque no hay nada que tú puedes hacer. El Evangelio es que Él te dice, tú ven a mí, yo ya hice todo por ti. Arrepiéntete solamente y cree en la obra que yo hice en la cruz por ti. Y dice la palabra de Dios que serás salvo. Más fácil no se puede. No depende de ti. La religión te enseña tantas cosas, que tú tienes que hacer eso, que tú tienes que hacer aquello, que tú tienes que hacer todas estas cosas. Es una mentira de Satanás. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. Lo único que Él pide es que tú te arrepientas y que aceptes lo que Él hizo por ti en esa cruz. No te vayas de aquí. Estos no son cuentos de hada. Esto es profecía. Estas cosas van a suceder.
Y para los que somos cristianos, también al estudiar y leer y estudiar todo esto, lo que debería de producir en nosotros sí es gratitud, alabanza y adoración, pero también debería de producir en nosotros pasión por compartir el evangelio con los perdidos, como les decía al principio. Debería de sacudirnos a nosotros también. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que de verdad va a pasar esto que acabamos de leer? Levanta la mano. ¿Tú de verdad crees que todo esto va a suceder? Entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros creemos todo esto? Nos vamos a quedar con la boca callada y no decirle y advertir a la gente. ¿Por qué nos da tanto miedo de compartir el evangelio? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué vivimos nuestras vidas como si estas cosas no van a suceder? ¿Cuántos tienen familiares y amigos que no son cristianos? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cómo es posible que nosotros creamos todo esto, que esto es lo que viene sobre el mundo y no compartamos el evangelio con ellos? Y tal vez algunos de ustedes sí lo han hecho. Tal vez tú digas, yo ya les compartí. Pues vuélveles a compartir. No te canses. Y si ya les compartiste demasiadas veces, ora por ellos, clama por ellos. Amén. Porque si de verdad creemos esto, que esto es lo que va a suceder, todos deberíamos salir de aquí como evangelistas, llenos de fervor, sin temor, diciéndole a los perdidos cómo pueden escapar ellos la ira de Dios que viene. Y como les decía al principio, empezando con nuestros familiares, nuestros amigos, con cualquier persona que se cruce por nuestro camino, hermanos. Creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ver a nuestros familiares o a ver, la verdad no quisiéramos ver a nadie pasar por esto. Nadie aquí creo que diría, no me importa si se va al infierno mi suegra o mi tío, o tal vez sí hay alguien que así, porque ya... Compartamos el evangelio, hermanos. Amén. Al leer esto debería de provocar eso en nosotros. Yo también soy culpable y muchas veces me quedo callado cuando sé que debería de hablar. Que no nos importe lo que digan. Algunos nos van a juzgar por locos. Está bien, que no nos importe. Nosotros no somos responsables por los resultados. Y gloria a Dios por eso. Solo somos responsables de compartir el evangelio y de compartirlo apasionadamente. Y aún con aquellos que no nos quieren, con aquellos que nos tratan mal, con aquellos que se burlan de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por revelarnos todas las cosas, Dios, que vienen. Y sabemos que nada lo va a detener. Están decretadas estas cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, te damos gracias por salvarnos de la ira del Cordero. Gracias por pagar el precio de nuestros pecados. Gracias porque tú nos vas a guardar de todas estas cosas, Dios. Pero sabemos que aún en este tiempo, aún mientras estamos aquí, no va a ser fácil. Y va a venir oposición de diferentes maneras a nuestras vidas, Dios. Pero sabemos que al final tú ganas. Al final tú vences, Señor. Y sabemos que tu victoria es nuestra victoria. Y vamos a perseverar, vamos a continuar, Señor. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, Padre, que estas cosas que acabamos de ver los lleve a recapacitar
Y no tanto en la destrucción, Señor, sino en el amor, en tu sacrificio en esa cruz, que sin tener que hacerlo, Señor, tú tomaste nuestro lugar para poder proveer salvación para nosotros, Dios. Que sean cautivados por tu amor, Dios. Que sepan que son amados y que pueden ser perdonados y que puedan venir a ti el día de hoy. Si hay alguien aquí, Señor, conmueve su corazón. Atráelo a ti, que tu Espíritu Santo lo convenza del pecado. Y Padre, y a nosotros, conmuévenos, Dios, a hablar cuando nos da temor hablar, a compartir el Evangelio, que creamos estas cosas con todo nuestro corazón y que la verdad de estas cosas cambie nuestro estilo de vida, la manera que vivimos, Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos has llamado a ser diferentes, a marcar la diferencia, Señor. Y una de esas maneras es predicando el Evangelio, hablando tu verdad, en tiempo y fuera de tiempo. Nunca hay un momento imprudente para predicar el Evangelio, Señor. Nunca lo hay. Quita eso de nuestras mentes, por favor. Nunca hay momento imprudente para predicar el Evangelio. Que seamos atrevidos, Dios. Porque lo que viene no es nada agradable, Señor. Te damos alabanza, te damos gloria en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.